Buen día, que el Señor te bendiga. Feliz amanecer, un día precioso, espléndido, para que tú lo vivas en la presencia del Señor. Levanta la cabeza, obviamente también el corazón. Empieza a sonreír, empieza a contemplar la creación y todas las bendiciones que el Señor tiene para ti en este día. Disfruta cada momento, cada segundo. Por ejemplo, te tomas un vaso de agua, disfrútalo como si fuese el primero. Te tomas un café, disfrútalo como si fuese el primero. ¿Sí? No dejes que se escape este día sin haberlo vivido muy bien en la presencia del Señor. ¿Sí? Y con la frase de contacto, diciéndosela a Él todo el tiempo, pero despacito. Por ejemplo, Señor mío y Dios mío, pero no, Señor mío y Dios mío, a la carrera, sino despacito. Y pide el Espíritu Santo, como siempre, y ahora también. Oh, Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, ven, necesitamos de ti. Continuamos con este retiro, caminando por el desierto, en busca del Señor. Sabemos que lo encontramos porque si pedimos su presencia, Él no nos la va a negar. Y poco a poco vamos construyendo aquella tienda de encuentro. Pero, en fin, parece que estuviese ya en el mensaje de la noche. No, por ahora, el Evangelio del día y Santa Lidia recordamos en este día. A ver, ¿qué nos dice el Evangelio? Para oreja, según San Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenían miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Me encanta porque Juan el Bautista a mí me conecta con el desierto. Con ir, es como la vida del Pustinik. Ya he dicho, Pustinia significa desierto. Pustinik es el que vive en el desierto. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros son las monjitas y yo. Y seguramente muchos otros, y los laicos y los Pustinik en la calle son trabajadores o son esposo o esposa que quieren vivir también en esa presencia. Entonces, Juan se iba al desierto, escuchaba a Dios, escuchaba al Padre, oraba, buscaba el silencio y después iba y anunciaba lo que había escuchado. Él, mejor dicho, denunciaba lo que veía tras lo que él había escuchado.
el caso del Pustinik es también anunciar el mensaje, la palabra, la libertad, pero también anunciar y denunciar. No podemos hacer una cosa sin tener presente la otra. La situación de Galilea era triste. Como alrededor de 70 años, los sanguinarios Herodes eran quienes tenían el poder y sobre todo no había cambio de poder, no había nada más, y ellos movían y cortaban cabezas como por deporte. Y desde el año 62 a.C., el Imperio Romano dominaba. Entonces Herodes se agraciaba de muchas maneras, produciendo la platita que necesitaba, que quería el Imperio Romano. Eso sí, para que no le fueran a quitar el puestito que él tenía, que se había usurpado, que se había robado. Entonces, de esa manera, durante todas esas décadas, él mató y exprimió y todo lo demás. Ok, pero yo no quiero hablar demasiado de esto. Una idea que me parece que es hermosa. Empieza el Evangelio hablando de Jesús, pero de lo que Herodes decía, eso es Juan el Bautista que volvió, porque era un tremendo supersticioso. Por eso la superstición, la brujería y todo eso es tan peligrosa. Tremendo supersticioso. Entonces, ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Pensaba yo, qué maravilla que a uno no lo comparen con Jesús, pero que vean que el mensaje de uno viene de Jesús. Ahí parece al contrario, ¿no? Lo de Jesús parece lo de Juan el Bautista, pero debemos ver bien en la dirección que debe ser. Es hermoso que digan, ese habla porque habla las palabras del Señor, ese actúa porque en él actúa el Señor, como se ha visto en tantos santos. Me parece hermoso, qué bueno que de ti digan eso. O sea, no nos puede interesar si dicen o no dicen, pero si lo dicen, eso es mucho, ¿no te parece? Eso es lo primero, la primera nota que yo quería compartirte, decirte es eso. ¡Ey, tú, por tu nombre! ¡Qué maravilla! Se nota que vives a Cristo, se nota que lees la palabra, se nota que oras, se nota que hablas con Él. Es que hay un resplandor distinto en ti, como cuando bajó Moisés del Sinaí. Eso es hermoso. Pero, por otro lado, está... Juan el Bautista era como admirado por Herodes, sentía admiración, dicen incluso que eran amigos, había una relación, pero estaba la verdad que predicaba Juan el Bautista y además estaba el demonio con minifalda, por decirlo así, en Herodías. El diablo se viste de minifalda o de pantalón, en el caso de la tentación para las mujeres, sí. Entonces, Herodes se sentía entre dos juegos, entre dos realidades. Dime si no vivimos eso mucho en nuestra vida. El gran pecado de Eva fue dialogar con el enemigo. No hay que dialogar con el enemigo. Herodes quería, en medio de su maldad, quería salvar a Juan el Bautista. Pero le pudieron las pasiones, los deseos, el baile de aquella muchachita cabeza hueca que se dejó convencer también por la mamá. Cuando uno negocia, cuando uno tiene tratos con la tentación, con el pecado, con el enemigo, uno puede cortarle la cabeza al amigo que sea. Eso fue lo que pasó con Herodes. Por mantener contento a todo el mundo, al Imperio Romano, al templo de Jerusalén, a sus cortesanos, a su esposa, a la hija de su esposa, a su pasión, a sus deseos, pues entonces terminó cortando la cabeza a Juan el Bautista, a un hombre justo e inocente. Uno mantiene en su interior una lucha muchas veces, sí, con el pecado, con la violencia, con qué hago, con qué digo. Sí, yo no sé si tú lo vives mucho, pero tenemos como esa situación de ambigüedad muchas veces. ¿Qué es lo que debo, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? Y sabes que en esto es muy importante tomar la determinación con el enemigo. Tomar la determinación. No sé si escuchas cuando empiezo a hablar del enemigo. Escucha el viento. ¿Sí? ¿Sí lo escuchas? Ok, yo estoy protegido acá. Y estoy protegido por el Señor. Entonces, uno tiene que tomar la determinación. El enemigo se viste de muchas maneras. A veces se viste de amigo, a veces se viste de pasión, de deseo, de no sé qué cosas. Eso es verdad. Y uno tiene que tomar la determinación, obviamente por el Señor. Señor, yo opto por ti. Señor, yo decido por ti. Pase lo que pase.
me deje el demonio. Capaz que la Herodías se hubiese ido si la decisión de Herodes había sido diferente. Entonces tomar la decisión en nuestro corazón, como que eso lo he visto en algunas series, o que como que un angelito por un lado le dice a uno, actúa según Dios, y un diablito pequeñito al lado le dice, no, opta por mí. Es la tentación, hay que discernir, hay que pedir el discernimiento al Espíritu Santo para no tomar decisiones tontas. Todo el tiempo decidimos, pero muchas veces decidimos por la conveniencia, por nuestro deseo y no por el Señor. Pero hay otra cosa. Eso le ocurrió a Herodes en esa dicotomía que estaba. Pero Juan el Bautista no se cayó, o sea, no quiere decir que no se fue al suelo, quiere decir que no cerró sus labios. Puedes ser tú Herodes, o quizás sientas admiración por mí o lo que sea, pero hay que decir la verdad, hay que denunciar el pecado, hay que denunciar a Satanás que se infiltra en toda parte. Hay veces que uno quiere agradar a los poderosos, a los que huelen muy bonito, a los que visten muy bonito, y hay que agradarle. Y el pecado muchas veces de la iglesia ha sido esos maridazgos con los poderes, porque eso nos cierra el pico, nos cierra los labios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos regale líderes cristianos que sean capaces, primero con el testimonio, pero luego, si es necesario, con la predicación, con el anuncio, decir lo que no está bien. Quizás pueda existir también en nosotros esa ambigüedad. Primero, de agradarle a uno, pero ¿qué tal si le desagrado al otro? Le podemos, sin darnos cuenta, querer agradarle a Satanás, querer agradarle al enemigo. Juan el Bautista se fue hasta el extremo. Él no se vendió. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no puede ser negociable. Si nos llamamos cristianos, llevamos la huella de la cruz en nuestro cuerpo. Pese lo que pese. Primero con el testimonio, obviamente. Y luego con la palabra, si hay que denunciar. Enseñanzas. Hay que tener cuidado no negociar con el diablo. Hay que tener cuidado no tomar decisiones por lo que es del enemigo, dejando a Dios a un lado. Y lo otro es no callarse. Si peligra la cabeza, que peligre la cabeza. Estos días me decía uno de los chicos, tendremos que prepararnos para el martirio. Yo le dije, sí, mi hijo, hay que estar listitos. Hay que amar hasta el extremo. Amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón, yo también os quiero ver, amando hasta el extremo. A ti te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del Señor? ¿Del lado del enemigo? ¿Estás escuchando el viento, verdad? Está fuerte. Bendito sea el Señor. Yo quisiera, en nombre de la familia Osana, decirte que contigo, que no negociamos con el enemigo, con la maldad, no nos vendemos.
Y sabemos que si vamos al desierto, como Juan el Bautista, ya tenemos el gran peligro emocionante de escucharte a ti. Y después de escucharte, ir a anunciar, pero también a denunciar. Sí, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, que me bendigas a mí, que bendigas a toda la familia para que podamos hacer las dos cosas, las tres mejor dicho, escucharte, anunciar y denunciar, sin maridazgos con el pecado, con los poderes, sencillamente por quedar bien. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia linda, te pido la bendición, por favor. Acariciar los pies, en miraros hasta el fondo, sin nada que Amén, amén. Gracias por tu bendición. ¿Escuchas? Bueno, no hay que salirse mucho porque por aquí vuelan las tejas. Te amo en el amor del Señor, que Él te acompañe, que Él te dé la fuerza, que el Espíritu Santo te dé la sabiduría y el discernimiento para tomar las decisiones que debes tomar. No agradar el pecado. No agradar al pecado, no dialogar con el pecado y denunciarlo cuando hay que hacerlo. Te amo en el amor del Señor, que el Señor te bendiga, que la Virgen María te lleve de la mano, que Juan el Bautista interceda por nosotros, que sonrías, que sigas viviendo la experiencia de retiro. Abrazos en casa y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto. Amando hasta el extremo, dejándome la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en una caricia los pies, en un mirarlos hasta el fondo, sin nada que reprochar. Danos, Señor, la fuerza, la valentía, también el don de sabiduría. Bendice a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, para cortar los maridazgos y las relaciones que nos suman, para no cerrar la boca y poder anunciar y denunciar, Señor. Gracias.